Bendiciones, hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad que tengo de poder compartir la palabra. Vamos de inmediato a buscar en Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33. Evangelio de Mateo capítulo 6, versos del 25 al 33. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su título es El afán y la ansiedad. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos al Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Le rogamos que usted, Dios mío, nos hable a través de ella, que nuestro corazón esté preparado para poder recibirla, para poder guardarla, para poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Este pasaje bíblico, para poder tratar de entenderlo en su dimensión, debiésemos nosotros leer también los títulos anteriores. Desde, por ejemplo, el capítulo 6, verso 19, que habla de tesoros en el cielo, el 22, que habla de la lámpara del cuerpo, el 24, Dios y las riquezas, y ahora el afán y la ansiedad. Este pasaje que nosotros hemos leído del 25 al 34 de Mateo capítulo 6 está relacionado con los anteriores en términos de cuál debe ser nuestra prioridad, cuál debe ser nuestra confianza, en qué nosotros debiésemos poner nuestra confianza y nuestra mirada, ¿cierto? Nuestra fe, nuestra expectativa. Vamos a darle un vistazo rápido a este pasaje para hacernos una idea global, para luego también puntualizar en algunos aspectos. Si nosotros miramos este pasaje, el verso 25 en la Biblia nos enseña que no debemos afanarnos. El verso 26, Dios nos promete provisión. En el verso 27 habla de que el afán por sí solo no es fructífero. En el verso 30 habla de que el afán y la ansiedad es un problema de fe. El verso 32 nos dice de que Dios sabe que tenemos necesidades, y también Él sabe cuáles son estas necesidades. El verso 33 habla sobre establecer prioridades, en este caso referido a que nuestra mayor preocupación como cristianos, como hijos de Dios, debiese ser el reino de Dios. Y el verso 34 habla sobre aprender a vivir un día a la vez. Respecto al verso 25, el verso 25, Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Si nosotros leemos este pasaje bíblico sin profundizar, ¿cierto?, en lo que ello quiere decir, podemos caer en la tentación de pensar de que aquí el Señor Jesús lo que quiere transmitir es que nosotros no debiésemos
debiésemos dejar, ¿cierto?, que Dios haga simplemente respecto de nuestras necesidades y nosotros no prestar atención en ello, sino que nosotros simplemente debiésemos poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Pero ese enfoque o esa explicación no es la correcta, no es lo que Jesús quiso decir respecto de este pasaje bíblico. Lo que el Señor en el fondo quiso decir es que nosotros debemos preocuparnos, ¿cierto?, de las provisiones para nuestra vida, para nuestra familia, trabajar diligentemente en hacer planes para el futuro, pero reconocer que el Señor es el dueño de nuestro futuro. O sea, nosotros hacer todo lo que depende de nosotros humanamente, pero confiar siempre plenamente que si tenemos una oportunidad, por ejemplo, de poder trabajar, es porque Dios nos dio esa oportunidad. Si nosotros tenemos algún bien, algo alguna cosa buena que nosotros tengamos, siempre viene de Dios. Entonces, que tengamos nosotros establecido en nuestra mente y en nuestro corazón de que por más de que nosotros planeemos, ¿cierto?, nuestro futuro, que por más de que nosotros atendamos las necesidades propias y las de nuestra familia, siempre nuestra mirada debe estar puesta en que es el Señor el dueño de nuestro futuro, de nuestras posibilidades, del trabajo que nosotros podemos tener. Planear para el mañana es un tiempo bien invertido. Afanarse por el mañana es un tiempo perdido. Planear es pensar con antelación en las metas, en pasos, en fechas, y confiar en la dirección de Dios. Cuando esto se hace bien, cuando planeamos nosotros bien y ponemos a Dios en el centro de nuestros planes, el afán disminuye. En consecuencia, la palabra se cumple en nosotros cuando lo hacemos de esta manera. El que se afana se ve asaltado por el temor y se le hace difícil confiar en Dios. La Biblia habla que las necesidades o que la intención de cubrir nuestras necesidades es una intención primero humana, pero también cristiana. La Biblia habla en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Entonces, este verso 25 no habla de que nosotros no nos esforcemos por avanzar en la vida, no nos esforcemos por dar buenas posibilidades a nuestra familia. Lo que habla es que nosotros debiésemos hacerlo en la justa medida. Veamos respecto al afán. La Biblia habla en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42 respecto de Marta, hermana de María, y que en una ocasión el Señor los va a visitar, y dice la Biblia que María estaba muy atenta a las palabras que decía el Señor, pero Marta estaba muy preocupada con atender bien al Señor. Entonces, si uno mira este pasaje de buena primera, uno dice, pero bueno, no me parece que Marta esté actuando mal, porque si el Señor viniese a visitarme, yo quisiese atenderlo de la mejor manera posible. Y claro, el problema está de que hay cosas que son prioridades, que deben ser prioridades en nuestra vida. Entonces, del momento que tenía el Señor en su casa, Marta y María, ¿qué era lo más importante? Lo más importante era escuchar las palabras del Señor. Lo más importante era estar atento a las palabras del Señor. De hecho, Marta le dice al Señor, Señor, María no me está ayudando aquí en los quehaceres. Y el Señor le responde, Marta, estás afanada y turbada. El afán es un término que puede proceder de la palabra afanar. Y afanar es un verbo que puede aludir a consagrarse al trabajo. Y ahí es donde está el tema. El consagrarse al trabajo. La Biblia habla, Jesús dijo que nosotros tomemos su yugo, porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la verdad es que nosotros en la vida tenemos muchas veces, muchas ocasiones en que tenemos que ponernos bajo el yugo. Y la vida tiene distintos yugos. El Señor dice que el yugo de Él es fácil, pero hay otros distintos yugos. Por ejemplo,
cuando uno está en un trabajo y tiene el compromiso del trabajo y tiene la obligación del trabajo, por ejemplo, mediante un contrato, está puesto también bajo el yugo de esta responsabilidad. El tema está cuando, en este caso, mi preocupación por el trabajo llega al estado tal de consagrarme a ese trabajo. Entonces, me afano. El problema no es trabajar, el problema es el exceso, como todo en la vida. El problema es el exceso. La Biblia habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, que trabajar es lo correcto, que trabajar es lo que debemos hacer. La Biblia dice que el que no trabaja, no come. Eso es 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Pero también Mateo capítulo 16, verso 26 tiene el contrapunto y dice: ¿qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? En consecuencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de equilibrio. Necesitamos trabajar porque de esa manera, y siendo buenos trabajadores, nosotros también predicamos el Evangelio. Si nosotros somos personas que no sacamos la vuelta, si nosotros somos personas que llegamos a la hora, que hacemos el trabajo que se nos encomienda en los tiempos que corresponden, de esa manera predicamos a Cristo también. De esa manera demostramos que Cristo está en nosotros también, porque nosotros no podemos ser cristianos responsables en la iglesia y ser personas que no se comprometen en el trabajo, en la vida diaria como ciudadano. Ser un buen ciudadano, ser un buen trabajador, ser un buen vecino, ser un buen hijo, ser un buen padre, también es predicar el Evangelio. Este pasaje bíblico habla sobre el afán y la ansiedad. Acabamos de hablar sobre el afán, que tiene que ver un poco con esto de consagrarse, ¿cierto?, al trabajo. Hablemos ahora de la ansiedad. La Biblia habla en 2 de Reyes, capítulo 6, versos del 15 al 17, sobre una situación que le ocurrió a Eliseo con su siervo, en que su siervo cayó en este estado de ansiedad. 2 de Reyes, capítulo 6, verso 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, esto es, a Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa agitación y una extrema inseguridad. El verso 16 dice: y él le dijo, no tengas miedo. Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una situación de ansiedad. Claramente nosotros hoy en día no nos vemos enfrentados a una situación como esta, pero sí en nuestra vida muchas veces tenemos situaciones en las que nos sentimos sobrepasados, en las que la situación nos hace ver de que, por ejemplo, si Dios está con nosotros, no hay nadie contra nosotros que nos pueda hacer frente. La Biblia aquí describe este pasaje. Fíjese usted que estaba el siervo de Eliseo, que Eliseo era un hombre de Dios extraordinario, que obtuvo la doble porción del espíritu que estaba en Elías, y de hecho hizo el doble de milagros que Elías. Entonces imagínense que el siervo estaba al lado de un hombre con ese respaldo de Dios, pero en una situación compleja de riesgo de vida, sintió esta gran inquietud, esta intensa agitación, esta extrema inseguridad, o sea, la ansiedad. La ansiedad tiene un elemento cognitivo. Eso se refiere a que está relacionado con la mente. Y eso en términos de la preocupación. O sea, la ansiedad tiene un elemento cognitivo, que es la preocupación, y una respuesta en el cuerpo, una respuesta fisiológica, que es el estrés. Lo que significa que experimentamos ansiedad tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo. Yo pensaba, ¿qué tan importante debe ser este tema? Que el Señor Jesús, dentro de lo que Él se preocupó de enseñarle a sus discípulos, fue hablarles sobre esto. Sobre el afán y sobre la ansiedad. Entonces, mirando estas definiciones, todo esto que pude buscar y encontrar, claro, la persona que está o que vive en un estado de ansiedad es una persona que tiene una vida muy, muy compleja.
Es muy difícil vivir en un estado de inquietud, de una intensa agitación, en una extrema inseguridad. Es algo muy difícil. De alguna manera la ansiedad es lo que ocurre cuando nos enfrentamos a mucha preocupación y a estrés. El estrés se define como una reacción a cambios en el entorno o a fuerzas que superan los recursos de una persona. O sea, cuando alguien se enfrenta a un problema, a una situación, a una dificultad que es más allá de sus fuerzas o de sus recursos, ¿cierto? La reacción que tiene, esta preocupación, este estrés, ¿cierto? Es lo que muchas veces nos lleva a decir, esto me superó. Esto es más fuerte que yo no puedo con esto. Este tema del afán y la ansiedad es tan importante, y bueno, y ahora que estamos recién comenzando este año y con mucha incertidumbre, muchas cosas respecto aquí en nuestro país, del tema referido al estallido social, por ejemplo, y referido a la situación económica, y referido a las dificultades de trabajo, y referido o agudizado por el tema de la pandemia, que aunque nosotros seamos cristianos, muchas veces caemos en estas preocupaciones, porque somos humanos. Y por eso es que hay una respuesta bíblica para esto, y por eso es que el Señor se toma el tiempo en hablar sobre esto. Porque, por ejemplo, la Biblia no solamente es un libro que hable en términos espirituales, sino que también es un manual de vida, es un manual para la vida. Cuando una persona está con mucha ansiedad o un estado de ansiedad, cuando una persona está en un estado de estrés, el estrés afecta a la salud. El estrés aumenta la presión arterial. Entonces por ahí alguien puede tener hipertensión y en vez de orar para que Dios le baje o le regule la presión arterial, tal vez tenemos que buscar qué es lo que le genera eso y pedirle a Dios que resuelva eso que genera el estrés, que genera esta situación, porque el estrés en la salud genera, entre otras cosas, presión arterial alta, enfermedades cardíacas, dolor de cabeza, tensión o dolor muscular, dolor en el pecho, fatiga, problemas de sueño. O sea, lo que quiere el Señor acá en este pasaje es que nosotros podamos estar libres de ansiedad, que podamos estar libres de esto, porque entre otras cosas Dios usa vasos limpios, y cuando hablamos de vasos limpios no solamente estamos hablando de limpios del pecado, sino también limpios de otras cosas que no nos permiten caminar correctamente el Evangelio. Si nosotros tenemos deudas, por ejemplo, y estas deudas nos han superado y no hay una posibilidad cierta de poder resolverlo, difícilmente vamos a tener nuestra mente y nuestro corazón despejado de manera de que Dios pueda tratar con nosotros. Entonces, es muy importante que al comenzar este año nosotros podamos mirar esta palabra, podamos reflexionar en ella, podamos mirar de que por un motivo muy importante es que el Señor le habló a sus discípulos respecto del afán, que no es no preocuparse o ocuparse, que lo vamos a ver también, de, por ejemplo, proveer para su familia. No está referido a eso, sino que está referido a cuando yo pongo mi mayor preocupación o atención o importancia en aquello que me genera las posibilidades de sostener a mi familia, y no en Dios, que me da la fuerza, que me da la vida y que me da la oportunidad para poder trabajar. Toda cosa buena viene de Dios. Si nosotros tenemos una oportunidad hoy en día, en medio de tanta dificultad, de tener un trabajo, es porque Dios nos ha dado ese trabajo. Preocuparse versus ocuparse. Preocuparse versus ocuparse. La ansiedad tiene un componente muy importante de preocupación. La Biblia habla en Daniel capítulo 2 verso 1 de que Nabucodonosor tuvo un sueño y eso lo perturbó y despertó preocupado y se le fue el sueño. Él se preocupó por este sueño que él tuvo. La preocupación es algo que sucede cuando la mente se obsesiona con pensamientos negativos, resultados inciertos o cosas que podrían salir mal. De hecho,
Imagínense la preocupación que lo embargó a Nabucodonosor, que mandó a buscar a todos sus sabios, a toda su gente, y les dijo algo que es medio difícil de entender, pero le dice: yo tuve un sueño, me olvidé del sueño, y ustedes me tienen que, primero, saber qué fue lo que soñé, y segundo, interpretarlo. Y como nadie pudo, hubo muerte y todo, hasta que llegó Daniel y fue capaz de interpretar, ¿cierto? De saber el sueño y de interpretarlo. La preocupación deriva del negativo, ¿cierto? De lo negativo, no aborda la solución del problema, sino que está más bien enfocada en el miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no salgan bien. Eso es preocuparse. ¿Qué es lo que se sugiere para que nosotros, por ejemplo, podamos ir estando libres de la ansiedad? Ocuparse. ¿Qué es ocuparse? La ocupación deriva del positivo, preocupación deriva del negativo, ocupación o ocuparse deriva del positivo, es abordar la resolución de algún problema o la materialización de algún proyecto. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 5, la Biblia habla de un hombre paralítico, ¿cierto? Que sus amigos lo llevaron donde estaba el Señor y se encontraron de que estaba en la puerta, o sea, que estaba todo desbordado, había mucha gente. Entonces ellos no se complicaron y dijeron: bueno, lo subimos por el techo. Se ocuparon. No empezaron a complicarse, a pensar qué vamos a hacer, no, nos vamos a devolver, no vamos a poder ver al Señor. No, se ocuparon y buscaron una solución y abrieron el techo. No sé cómo el padre o el dueño de esa casa permitió eso, pero el relato bíblico dice que abrieron el techo, bajaron al paralítico delante del Señor y el Señor dijo: ustedes, esta fe tiene premio. Y hubo un milagro ahí para este hombre paralítico, sobre todo por esta actitud, ¿cierto?, de sus amigos, de ocuparse en resolver el problema más que preocuparse. ¿Qué genera la ansiedad? Según este pasaje bíblico, la ansiedad se genera o nos embarga o hace presa de nosotros en la medida en que nuestra fe está en problemas. El verso 30 dice derechamente: hombres de poca fe. Entonces, ¿qué genera la ansiedad o qué es lo que deja que la ansiedad vaya avanzando en nosotros? La poca fe. ¿Por qué? Porque la ansiedad o la poca fe empequeñece a Dios. O sea, cuando yo me dejo poseer por la preocupación, por el estrés, por la ansiedad, técnicamente lo que yo estoy haciendo es que estoy empequeñeciendo a Dios, porque nuestra fe, porque mi fe en Dios, de que la situación tal o el problema tal que me está generando toda esta situación, Dios no es capaz de resolverlo. Entonces, la poca fe, la ansiedad, empequeñece a Dios, ya que hace parecer que Dios no es suficiente, que la acción de Dios no es suficiente para poder resolver la situación que me está generando esta preocupación, que me está generando esta ansiedad. La Biblia habla respecto de la fe, ¿cierto? Habla de la fe salvadora, que es un tipo de fe. La fe salvadora, Efesios capítulo 2, verso 8, dice: por gracia soy salvo por medio de la fe salvadora. Y yo veo que muchas veces como cristianos nosotros tenemos mucha más fe, o tuvimos mucha más fe al comienzo que después al andar. Esta fe, ¿cierto?, que nos hace aceptar al Señor, que nos hace tener la convicción de pecado y que nos hace pedirle al Señor que sea nuestro Salvador. Es la fe salvadora, mediante también la oración de fe, que la Biblia dice que con el corazón nosotros creemos, pero con la boca confesamos. O sea, si alguien de los que está viendo esta predicación o está escuchando hasta el momento no ha hecho la confesión de fe, no le ha dicho al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que por mí mismo no puedo tener salvación, necesito un Salvador, ese Salvador es Jesús, entra a mi vida, sé mi Salvador personal, debiese hacerlo. Si no lo ha hecho, debiese hacerlo. La confesión de fe, con el corazón creemos, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Entonces la fe salvadora, Efesios 2 capítulo 8, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe que hace milagros, Marcos capítulo 5, verso 34, la fe que hace milagros. La fe que hace milagros es la que está más apuntada a la situación de los problemas que generan la ansiedad. Se refiere un poco más a esta fe. La Biblia en Marcos 5:34 dice: hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de tu
azote o queda sana de tu azote. O sea, esta fe hizo de que esta persona, esta mujer, tuviese sanidad, tuviese respuesta para la enfermedad que tenía, y no solamente sanidad, sino que también salvación. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas capítulo 17, verso 5, aumentanos la fe. Si nosotros hoy en día estamos pasando por un momento de crisis de fe, de dificultad de fe, ¿por qué? Porque la Biblia habla que cuando la respuesta se hace larga, no llega pronto, algo pasa dentro. Entonces a veces necesitamos alguna ayuda de fe. Pero la fe verdadera o la fe real no lo requiere. Nosotros como humanos sí. Muchas veces necesitamos alguna pequeña demostración para poder seguir caminando. Pero la fe real, la fe verdadera, la fe que describe Hebreos, que dice que es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. O sea, si yo tengo una fe real, una fe verdadera, una fe que hace milagro, esa fe no necesita ver. Por eso es que el Señor, cuando está el episodio con Tomás, le dice: Tomás, porque metiste tu dedo, creíste. Entonces Él da una bendición hacia el futuro, hacia nosotros mismos, y dice: bienaventurados son los que no vieron y creyeron, o sea, como nosotros. Entonces la Biblia habla de que para que yo pueda, para que mi fe sirva, para que mi fe funcione, debe ser una fe a toda prueba, más allá de ver o no ver posibilidades. Esa es la verdadera fe. Entonces los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Tal vez nosotros al final de esta predicación vamos a tener que pedir al Señor también que nos aumente la fe, porque aumentando la fe va a disminuir la ansiedad, que es lo que finalmente el Señor espera. El verso 33, ya estoy terminando, el verso 33 habla sobre prioridades. El verso 33 habla sobre prioridades. Y aquí yo recuerdo la diferencia entre la urgencia y la importancia. La urgencia y la importancia. Nosotros muchas veces estamos muy ocupados en cosas urgentes, pero dejamos de lado las cosas importantes. Muchas veces nos ocupamos más en servir a la obra que en estar bien con el Dios de la obra. Muchas personas trabajan para Dios, hacen cosas para Dios, pero ni siquiera están en comunicación con Dios, ni siquiera oran, ni siquiera buscan a Dios. Entonces, están más ocupados en las cosas urgentes que en las cosas importantes. Recuerdo una historia de un hombre, un gerente de una empresa que hablaba que tenía un gran amigo en la empresa que enfermó. Entonces cada vez que él quería ir a visitar a su amigo, se proponía ir a visitar a su amigo, siempre surgía algo urgente. Siempre había algún problema en los trabajos, en la empresa. Normalmente cuando hay un problema grave se dice un incendio. Entonces cada vez que él quería ir a visitar a su amigo que estaba grave en el hospital, surgió un incendio, una urgencia. La cosa es que lamentablemente esta historia habla de que el hombre que estaba en el hospital agravó de tal manera que murió. Y este hombre de empresa no fue finalmente a verlo mientras él estaba en el hospital. Iba, ¿cierto?, al funeral, y él cuenta de que siempre había escuchado respecto a la diferencia entre la urgencia y la importancia, pero esa situación le había demostrado, ¿cierto?, qué cosas son importantes en la vida y qué cosas son urgentes. Lo importante era ir a ver a su amigo. Lo urgente era resolver los problemas del momento. Esta historia, para que nosotros la aterricemos a nuestra vida también cristiana, ¿cierto? La prioridad para nosotros debe ser Dios. Pero Dios por sobre todas las cosas, más que su obra, debe ser Él, porque en la medida que yo estoy preocupado de Él, voy a estar preocupado también de su obra. En la medida que yo estoy preocupado de buscar las cosas de Dios, ¿cierto?, el hacer la voluntad de Dios se me va a hacer más sencillo. En la medida que yo tengo en mi vida a Dios como prioridad, todas las otras cosas de mi vida van a estar supeditadas a esta intención, a este primer lugar, que es el Señor. Para terminar, la respuesta bíblica para el afán y la ansiedad. Volviendo sobre el punto anterior, sobre las prioridades, yo no quiero decir que no debemos preocuparnos de la obra de Dios, yo no estoy diciendo eso.
Lo que yo estoy diciendo es que lo más importante es Dios, es el Dios de la obra. Eso es lo más importante. O sea, lo que realmente gana puntos con Dios no es que yo me llene de actividad en la iglesia, sino que es que yo le busque a Él. O sea, si yo no soy capaz de orar todos los días, si yo no soy capaz de leer la Biblia, si yo no soy capaz de hacer un ayuno, ¿de qué me sirve trabajar y entregar toda mi vida a la obra si yo realmente no conocí al Dios de la obra? Por eso la Biblia dice que van a haber muchos, y espero que nosotros no estemos dentro de ellos, que les digan al Señor en aquel día: Señor, yo eché demonios fuera en tu nombre, yo hablé en tu nombre, yo sané enfermos en tu nombre. Y el Señor lo único que va a decir es: ¿me conociste? Porque Él dice: no los conozco, a pesar de que trabajaron en mi obra. ¿Por qué? Porque lo importante es preocuparnos de nuestra vida espiritual. Y eso, en esta situación de dificultad, donde las iglesias están cerradas, ha servido para ver quiénes realmente sí tenían una relación con Dios más allá del templo. La Biblia habla en el Antiguo Testamento que los israelitas decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como queriendo decir: estoy en el templo de Jehová, con eso me basta. Y esta situación de pandemia ha demostrado que no. Ha demostrado de que muchas personas remitían su cristianismo a estar en la iglesia, la mayoría los domingos, porque la asistencia los jueves tampoco era tan alta. Pero hay muchos que se olvidaron de participar en las reuniones, de poder estar activando. Que Dios nos ayude. Cada uno conoce su vida y su realidad. La respuesta bíblica, con esto sí que termino, la respuesta bíblica para el afán y la ansiedad. La respuesta bíblica es la confianza en Dios. La respuesta bíblica es para bajar la ansiedad, ¿cierto? Es confiar en Dios. Salmo 56, verso 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Salmo 61, versos 2 y 3. Llévame a la roca que es más alta o más fuerte que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Verso 27, Salmo 27, verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Finalmente, Salmo 34, 10 dice la Biblia que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pongamos entonces nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Estamos comenzando este 2021. ¿Qué tal si nos proponemos el confiar plenamente en Dios, en aumentar nuestra búsqueda de Dios, nuestra espiritualidad, nuestra fe, de manera que la ansiedad no haga presa de nosotros, de manera que nuestra prioridad sea buscar a Dios, ¿cierto? Y bueno, como dice el Señor, que todo el resto de cosas vienen por añadidura. El Salmo 23, verso 1 dice: Jehová mi pastor y nada me faltará. Preocupémonos de ser pastoreados por Él, que Él sea nuestro pastor, ¿cierto? Y que Él, como dice su palabra en este pasaje que hemos leído, tenga cuidado de nosotros, de lo que necesitamos, de lo que anhelamos. Oramos al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad, por la palabra que usted nos permite, Señor, reflexionar en ella. Dios mío, le rogamos que una palabra, Señor, haya tocado, haya llegado, Señor, que quede redarguyendo Señor, en su pueblo, en los que han podido escuchar esta su palabra. Le rogamos que usted nos ayude para que en nuestra vida, Señor, y en nuestro corazón, lo principal, lo primordial sea poder agradarle a usted, poder buscarle a usted. Dios mío, que nuestra espiritualidad, Señor, aumente, mejore, que nuestra fe se mantenga firme, inquebrantable, de manera que los problemas, las dificultades, las situaciones que tenemos que enfrentar no hagan presa de nosotros, y que, Señor, nuestra fe haga que podamos ver aquellas cosas que hoy no vemos, Señor, pero que creemos que usted sí puede entregarlas en nuestra mano. Quiero, Señor, no dejar pasar la oportunidad de orar por cada uno
de los enfermos. Oh Señor, su palabra dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Quiero orar por aquellos que están con dificultades, con problemas, Dios mío, para que usted abra las puertas, Señor, que deban ser abiertas, que toque los corazones que deban ser tocados, Señor, para que se resuelvan esos problemas, esas dificultades. Oh Dios mío, yo le pido que usted bendiga a su pueblo con aquello, Señor, que necesitan y que de acuerdo a su voluntad es lo que, Dios mío, les va a bendecir. En el nombre de Jesús, gracias. Recibimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchas gracias, como dije al comienzo, por esta oportunidad. Espero que Dios les bendiga a todos. Un abrazo muy grande para todos. Chao, chao.